En el webinar de hoy vamos a hablar de la dificultad de cambiar y de los cambios, precisamente cuando en España y en otras partes del mundo la mayoría de la población estamos confinados previsiblemente hasta la semana que viene y el gobierno acaba de anunciar que prorroga otros 15 días este confinamiento hasta el domingo de Resurrección. Hablar de la dificultad de cambiar en estas condiciones, en esta situación, puede parecer contradictorio, pero seguramente muchas cosas van a cambiar después de esta pandemia. Muchas actitudes tendrán que ser diferentes, nosotros personalmente seguramente también, porque los humanos estamos brillantemente designados y diseñados para un mundo antiguo, menos conectado y más predecible. Fíjense que hablamos de predecibilidad en un momento en el que no sabemos con cuántos muertos acabará esta pandemia ni cuándo acabará. En el mundo actual, muy interconectado, con cambios rápidos y, fíjense, los cambios rápidos de los que hablamos son los que hemos venido experimentando hasta ahora, pero es que es muy probable que esta pandemia del coronavirus nos lleve a otros cambios que no podemos predecir. Pero precisamente por eso necesitamos un propósito y un diseño nuevo para adaptarnos. El propósito que ya les he dicho otras veces, que desde el punto de vista de la empresa es la razón por la cual la empresa existe, más allá de la necesidad de obtener beneficios, precisamente para que siga existiendo. Quizá las empresas que sobrevivan y las empresas que perduren después de esta crisis van a tener propósitos más claros de servicio a la comunidad, de servicio a todos sus partícipes, y así tendrán beneficios y asegurarán su supervivencia. Por lo tanto, cuando logremos tener este propósito nuevo, cuando aceptemos que tenemos que cambiar muchos de nuestros hábitos de todo tipo, quizá vamos a descubrir que el mundo nos parece menos abrumador, que vamos a resolver mejor los problemas, que mejoran nuestras relaciones e incluso nos gustamos más. Ya nos estamos gustando más en esta crisis, en la que hay ejemplos de solidaridad formidables, no solamente entre las personas que forman los grupos de sanitarios, médicos, enfermeros, celadores, cuidadores, sino entre la población en general. Vamos pues con este webinar con la esperanza de que esta pesadilla dure lo menos posible y salgamos de ella más reforzados y con menos frenos, con menos rechazos y con menos reticencias a la necesidad de cambiar que tenemos. Nuestros reflejos son totalmente erróneos porque, claro, nuestros reflejos se refieren a experiencias pasadas y a veces a experiencias que vivieron nuestros antepasados en la sabana africana. Pero estamos en tiempos en los que diversos factores unidos y de formas nuevas
Hasta ahora veníamos hablando de la innovación, del cambio de las relaciones, de la necesidad de un liderazgo nuevo. Y todo esto hoy parece viejo, aunque es nuevo, precisamente porque tenemos ante nosotros una situación que muchos de nosotros no hemos vivido nunca y que se asemeja seguramente mucho a una guerra mundial que no mata con cañones, pero mata de una manera mucho más eficiente, mucho más eficaz y mata a los mejores. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestro cerebro, que es nuestro sistema operativo, y este sistema operativo parece que tuviera una forma peculiar que nos hace tomar un rumbo totalmente diferente a lo que realmente necesita la situación. De nuevo reconozco que la situación actual de esta pandemia puede hacernos cambiar nuestro sistema operativo, poner nuestro propósito y nuestros valores por delante de muchas otras necesidades o supuestas necesidades. Hasta ahora, en este webinar y en todos los cursos de management, en cursos de MBA, en programas para desarrollo de líderes, hablábamos de la complejidad. Y la complejidad la creaba, porque es que resulta que ahora la complejidad la está creando el coronavirus y todas las dificultades que está presentando y las que previsiblemente va a presentar, porque es posible que dentro de poco tiempo se pare la sangría de infectados y de muertos, pero también es posible que la crisis económica sea profunda y duradera. Y entonces la complejidad de la que veníamos hablando, de un mundo en el que era complejo porque hay muchos competidores, muchos productos, porque no sabíamos, los estudios de mercado no nos decían realmente cuáles eran las necesidades, porque las relaciones con muchos jugadores, tanto dentro de la empresa como fuera de ella, hacen que las relaciones sean cada vez más complejas. Pero esta complejidad es muy posible que no sea nada comparada con la que nos espera. Y tenemos que estar preparados y sabemos que nuestros antepasados, tanto próximos, digamos, en el siglo XX, como antepasados en siglos anteriores e incluso en periodos prehistóricos, fueron capaces de salir adelante y de resolver la complejidad. Porque ya hemos hablado de lo que nuestros reflejos nos llevan y que queremos que no nos lleven, pero sin embargo nos llevan. Pero es que seguramente ahora vamos a cambiar los reflejos, porque se van a reordenar muchísimos de nuestros circuitos cerebrales. Hemos tenido atajos cognitivos y emocionales perfeccionados a lo largo de decenas de años de evolución. Son tan automáticos que los utilizamos sin darnos cuenta, sin saber si son útiles o no. Los llamamos sesgos cognitivos y en parte es la peculiaridad de nuestros cerebros. Estos sesgos cognitivos, a los que dedicaremos otro webinar, que a lo mejor como este se van a quedar anticuados por la pandemia que todos vivimos y sufrimos, digo, estos sesgos cognitivos son los que nos permiten actuar automáticamente en una buena parte de nuestras vidas. Imagínense que no tuviéramos sesgos cognitivos, por ejemplo, para recordar cómo nos vestimos cada día, o cómo salimos a la calle, o cómo conducimos nuestro automóvil. Pero es que hay otros sesgos cognitivos más complicados a los que me referiré en un webinar posterior a este.
pero lo importante es saber que seguramente vamos a tener sesgos cognitivos nuevos que ni siquiera yo ni nadie como yo en los webinars que quedan por de esta serie vamos a ser capaces de predecir. A lo mejor lo podemos predecir entre todos, no el yo u otros como yo, sino el nosotros. ¿Cuáles son los cambios más importantes que necesitamos hacer? Pero estos cambios sí que van a servir también para la situación post o después del coronavirus. Pues son 5. Estamos atrapados por historias simples. Por ejemplo, una historia simple es que una enfermedad tiene una curación y muy pocas, como el cáncer, por ejemplo, tienen una curación no al 100%, pero sí en porcentajes cada vez más altos, cada vez más relevantes. Esa es una historia simple, porque nos lo está demostrando el coronavirus, que no reconoce ni edades, aunque parece que está afectando a los más mayores, pero no es únicamente a ellos, no reconoce fronteras, no reconoce divisiones que a veces hemos creado artificialmente y se está expandiendo por todo el mundo a una velocidad que difícilmente vamos a poder parar. Estamos atrapados por lo correcto, lo políticamente correcto, por la corrección, que es que las relaciones se crean y se mantienen de una determinada manera. Estamos porque lo correcto es tal cosa y lo incorrecto es tal otra. Lo incorrecto hasta ahora era dar la mano a alguien y ahora ya saben ustedes que ofrecemos el antebrazo y en algunos casos el pie. Estamos atrapados por el acuerdo, es decir, la necesidad de llegar a acuerdos, incluso a veces a riesgo de que los acuerdos no tengan toda la calidad, no tengan toda la profundidad y toda la validez que tendrían si en lugar de querer llegar rápidamente a acuerdos, generáramos sistemas para debatir, para hablar, para dialogar y no tener miedo a las discrepancias. Ya hemos hablado de ello en otros webinars. Lo que hemos llamado el groupthink, pues es estar atrapados por el acuerdo. Estamos atrapados por el control. Los directivos de las empresas o una gran parte de ellos están convencidos de que controlan todo lo que ocurre en ellas y están en un absoluto error. Puede que existan hasta manuales de normas, hasta manuales de trabajo, puede que existan organigramas muy claros, puede que existan jerarquías muy estratificadas, puede que haya mecanismos de medición, mecanismos de control, y eso nos hace creer que lo controlamos todo. La realidad es que controlamos muy poco y que además está demostrado que cuando a los humanos se nos permite autoorganizarnos, nosotros mismos establecemos reglas de control mucho más eficaces que las que se imponen desde la jerarquía. Y finalmente, pero no lo menos importante, estamos atrapados por nuestro ego. Nos creemos el centro del mundo. El líder se cree el centro del mundo. A lo mejor yo, como un experto en management y en coaching, también me creo que soy el centro del mundo. Pero la realidad nos dice que no, que el centro del mundo está en otro sitio. El centro del mundo está seguramente en esos grupos de personas que sin frenos
o con límites que ellos mismos se han impuesto, están trabajando para mejorar todos los aspectos de la empresa, todos los aspectos de la comunidad, todos los aspectos de la sociedad. Y a lo mejor el ego que es necesario que tengamos debe, si no estar sometido, sí por lo menos ser muy interdependiente con los grupos de personas con las que trabajamos, con las que vivimos, con las que disfrutamos. Vamos a hablar ahora cada una de estas limitaciones a las que me he referido en el webinar anterior. Y lo primero es que estamos atrapados por historias simples. Solo entendemos lo blanco o negro, pero no comprendemos los matices de los infinitos tonos grises que hay entre lo blanco y lo negro. Y tenemos que hacernos preguntas diversas, y para que las preguntas sean diversas, tienen que provenir de personas diversas, es decir, con una formación, con una experiencia, con una práctica que sea muy diversa de la nuestra. Si no, no puede haber preguntas diversas sobre lo inesperado. Y hablábamos hasta ahora en los webinars anteriores de lo inesperado en el entorno de la empresa, de los cambios en el entorno inesperados y que iban a producir cambios inesperados también necesarios para la supervivencia en nuestras organizaciones. Pero es que ahora también lo inesperado ha adquirido una dimensión diferente, quizá complementaria, y es que lo inesperado, lo que un autor americano llamó un cisne negro, puede que vaya apareciendo en nuestras vidas y tengamos que tener recursos para afrontarlo, porque los tenemos. El problema es que a veces los tenemos adormecidos porque estábamos acostumbrados a estas historias simples, que hay un problema, tiene una causa, y la causa tiene una solución, y luego viene otro problema y una causa, pero aunque fuera inesperado, creíamos, y es verdad, que teníamos herramientas, que teníamos recursos para afrontarlo. Ahora ya no podemos estar tan seguros, porque los humanos sí que conocemos nuestras limitaciones en el reino de lo físico. Yo no puedo saltar lo que hace un olímpico 2 metros. Yo tengo una limitación física, ustedes tendrán otras si es que las tienen, pero a veces nos es más difícil entender que tenemos también limitaciones de cómo vemos el mundo y actuar en consecuencia. Tenemos limitaciones, por ejemplo, fíjense, cuando hablamos del entorno y de que las empresas tienen que estar atentas al entorno y a sus cambios, ¿por qué vamos a suponer que muchas de estas empresas están atentas, otras quizá no, pero hay que suponer que muchas sí lo están, porque muchas tienen líderes, dirigentes y personas que se preocupan de ello y están teniendo éxito en la continuidad de sus empresas. Pero estas eran limitaciones de ver el mundo o de intentar verlo, intentar ver los cambios. Porque, por ejemplo, estos cambios, en alguna medida, aunque radicales a lo largo del tiempo, eran proporcionales y eran suaves y eran asequibles, asumibles, si los hacíamos de poco en poco tiempo. Pero ahora estamos descubriendo otras limitaciones y estoy seguro de que podemos superarlas. Lo que tenemos que hacer es pensar en cuáles son.
Y el deseo de operar con historias simples nos ciega acerca de las historias verdaderas. Lo correcto, el darnos la mano como modelo, como metáfora de lo correcto. Pero solo porque nos parece correcto no quiere decir que lo sea. Porque observamos el mundo según creemos que lo vemos, cuando lo que vemos depende de lo que somos. Yo les decía en la transparencia anterior que el entorno éramos capaces, o algunos por lo menos, de ir entendiendo cómo iba cambiando, pero ante cambios tan radicales como los que estamos viviendo, vamos a ser capaces de comprender el entorno, desde luego con las medidas correctas, con las herramientas correctas de hasta ahora, no. Yo creo que la solución, si es que la hay, y esto nos va a llevar a una serie de webinars que quizá comencemos después de terminar esta, que se compone de 30 unidades de aproximadamente una hora. Yo creo, les digo, que si tenemos alguna solución como humanidad y como personas, es elevar nuestro nivel de conciencia. Es decir, elevar nuestro nivel de comprensión de lo que nos rodea y no poner trabas a esa elevación. Esa elevación del nivel es muy difícil en adultos. El psicólogo Piaget lo estudió para los niños y demostró y comprobó que los niños iban elevando este nivel de conciencia de una manera paulatina, de una manera aceptable, de una manera tolerable, pero seguramente en el caso de los adultos es elevar el nivel de conciencia, significa cambios bastante bruscos y por lo tanto que van a necesitar de un esfuerzo adicional. Pero quédense con esta idea de elevar el nivel de conciencia, porque seguramente no en esta serie de webinars, pero sí en otra que seguirá, va a ser el centro de mi preocupación que querré compartir con ustedes. Ya hemos visto que también queremos llegar a acuerdos cuanto antes, queremos llegar a acuerdos para no despertar la fiera, por así decirlo. Queremos llegar a acuerdos porque creemos que así el grupo tiene mayor cohesión y mayor facilidad, porque nos parece lo correcto, pero no quiere decir que lo sea. Y, de nuevo, tenemos que decir que cuando los líderes creen que están en lo cierto, en lo correcto, son muy peligrosos, porque ignoran todos los datos que podrían indicarles que están equivocados. Yo les hablaba antes del entorno, les hablaba de cómo algunos captan el entorno y les hablaba también de que hay algunas empresas que captan el entorno y saben adaptarse. Se saben adaptar porque si no habrían desaparecido. Si sobreviven es porque se están adaptando. Pero hay muchas maneras de adaptarse. ¿No querrá esto decir que en realidad cada uno de nosotros o cada uno de nuestros grupos solo ve una parte del entorno y no ve otras partes del entorno? ¿Y por qué solo ve una parte del entorno? Bueno, en primer lugar, porque es muy complejo. Pero en segundo lugar, porque vemos el entorno o la parte del entorno con unas lentes de mirar que están condicionadas por nuestra historia, están condicionadas por nuestro aprendizaje, incluso por la geografía del lugar en el que vivimos en el mundo.
y estamos atrapados por el control. Cuando creemos que todo en nuestra empresa está controlado y nosotros estamos al frente, somos felices. Lo tengo todo bajo control. Por lo tanto, aquí se va a hacer lo que yo diga. Y se controlan con presupuestos, con comportamientos y con los resultados. Y a veces se retribuye por hacerlo o por parecer que lo hacen. Pero eso es cierto que hay una parte de cumplimiento y una parte de nuestras acciones que están sujetas a un cierto control, pero es una parte muy pequeña, es una parte que no abarca a todos nosotros, a todo lo que somos y a todo lo que somos como individuos y como grupos. Y esa es la parte que ningún sistema de control puede controlar, sino nosotros mismos, elevando el nivel de conciencia, es una manera de saber controlarnos mejor y, por lo tanto, como les digo, dedicaré otra serie de webinars cuando termine esta, pasado algún tiempo, a la cuestión de cómo elevar el nivel de conciencia. Y cuando elevemos el nivel de conciencia, nos daremos cuenta de que no será necesario que nadie nos controle, ni controlar, porque nos vamos a autocontrolar nosotros. Y luego estamos atrapados por el ego. Dice un famoso coach norteamericano, Marshall Goldsmith, lo que te permitió llegar hasta aquí no te va a servir para avanzar en el futuro. Es decir, lo que somos ahora, el ego, no va a poder llegar si no lo cambiamos, o cuando llegue será demasiado tarde para los cambios que se han producido, incluyendo los cisnes negros. Este autor norteamericano, Taleb, dice que no hay cisnes negros, que todos los cisnes que conocemos son blancos, pero que alguna vez en la vida aparece un cisne negro. Y cuando aparece ese cisne negro, como estamos acostumbrados a verlos todos blancos, pues no creemos que es un cisne, pero es un cisne con las mismas características fisiológicas y de apariencia que los otros, solo que negro. Y eso hace trastocar nuestra idea de que todos los cisnes son blancos. Pues bien, cuando decimos que todos los cisnes son blancos, estamos atrapados por el ego. Cuando hacemos una respuesta fuerte y reactiva para proteger a la persona que creemos que somos, tanto ante nosotros mismos como a los demás, estamos protegiendo el ego. Cuando les presente la nueva serie de webinars sobre cómo elevar el nivel de conciencia, citaré mucho a Bob Kagan y Lisa Leahy, autores de un libro que se llama Inmunidad al Cambio, en el que explican por qué somos inmunes al cambio y presentan una metodología que yo utilizo en mis trabajos de coaching para que las personas que tienen esa inmunidad al cambio dejen de tenerla y se abracen, acepten e incluso den la bienvenida al cambio. Y ahora vamos a hacer aquí algunas reflexiones generales sobre la naturaleza humana, la dirección y el futuro de las organizaciones, pues que tiene que ver con las 9 transparencias que acabo de presentarles, que les estoy presentando. Hay unas propuestas fundamentales que son las siguientes.
el animal humano es un perfil genético altamente refinado. Piensen ustedes que se cree que la vida empezó en nuestro planeta hace 4.500 millones de años. Los mamíferos, que es especie a la que pertenecemos, seguramente no empezó hasta hace 1.500 millones de años. Fíjense, pasan 3.000 millones de años desde que hay vida por primera vez hasta que llegan los mamíferos. Y con la llegada de los mamíferos, si recuerdan, cuando hablábamos del cerebro, es cuando realmente aparece en nuestro cerebro, el sistema límbico, el sistema que es capaz de generar, pero también de controlar las emociones, porque sin el sistema límbico no podríamos atender a las crías mamíferas que a medida que van subiendo en la escala de la evolución necesitan un periodo de crianza muy superior, como es el caso de los humanos. Por lo tanto, tenemos un perfil genético muy refinado a lo largo de los miles de millones de años que hay vida en la Tierra. La segunda propuesta es que la mente humana es una caja de herramientas modular, tiene diferentes departamentos, diferentes módulos que utilizamos según la necesidad del trabajo que estemos haciendo y que la ha ido formando la evolución. Piensen en la evolución y en la vida sobre la Tierra como un gran castillo, y nosotros, los humanos, dentro de ese gran castillo que tiene la vida desde hace 4.500 millones de años, apenas ocupamos una pequeñísima habitación. Cierto, la más alta, cierto, la más evolucionada, pero ¿cómo no va a tener influencia en nosotros la evolución cuando somos una parte pequeñísima de ella, de la evolución? Y luego está la civilización, es decir, hemos hablado de la genética, de lo que nos viene desde la evolución, pero está también la civilización, que es lo que procede, lo que nos viene del aprendizaje, lo que nos viene de las relaciones. Hay un momento en la vida en la que nuestros antepasados dejaron de ser nómadas y empezaron a cultivar la tierra. Eso ocurrió hace solo unos 8.000 millones de años. Fíjense, comparen 8.000 millones de años con 4.500 millones de... No, 8.000 millones no, perdón, 8 millones de años. Rectifico, 8 millones de años. Comparen 8 millones de años con 4.500 millones de años. No es nada. Pero la aparición de la agricultura crea primero clanes, luego tribus, luego pueblos, luego ciudades, porque es cuando aparece por primera vez el ser humano sedentario. Y esto tiene muchísimas implicaciones desde el punto de vista de las relaciones y desde el punto de vista del aprendizaje. Y luego la organización humana, pues es un compromiso entre los genes que tenemos, que hemos recibido y que entran en funcionamiento en unos en ciertas circunstancias, en otros en otras circunstancias, pero sobre todo en entornos diferentes hay activación de genes diferentes. ¿Y qué hay en la caja de herramientas con la que nos enfrentamos al mundo? Pues hay
motivaciones y emociones, formas de pensar, instintos sociales y prácticas culturales. En definitiva, lo que hay es una mezcla, como ya hemos dicho, de genes y de cultura. Los genes los heredamos, pero la cultura, las relaciones, lo que nos ocurre en nuestra vida hace que unos genes se pongan en marcha o estén, por así decirlo, dormidos. ¿Cuáles son las motivaciones y emociones? Perdón. La necesidad de estatus, de esto ya hemos hablado. Todos queremos tener una idea de nosotros mismos y una idea razonablemente buena. Seguramente sin ella no podríamos vivir. Por eso es una necesidad. Evitar las pérdidas. Es decir, evitar que dejemos de disponer, que dejemos de utilizar, que dejemos de querer o de cuidar cosas que nos interesan. La confianza y el mantenimiento del ego, que tiene que ver con lo del estatus que ya hemos dicho. El instinto del rumor. A veces se dice que el rumor es la antesala de la noticia, pero el rumor también tiene un elemento, por así decirlo, muy primario, muy de defensa de la tribu o del clan o incluso del poblado. Si en un poblado de nuestros antepasados o en una tribu alguien caza y no reparte el producto de la caza, inmediatamente se corre el rumor, porque cuando los demás cacen, a él no le van a dar nada o a ella, y esa persona va a desaparecer. El rumor tiene, por lo tanto, una función también social. Otra cosa es la maledicencia. Tenemos la necesidad de pertenecer a grupos y de reconocimiento. Esto se olvida en muchas organizaciones porque forma parte de lo que llamábamos el contrato psicológico. ¿Lo recuerdan ustedes? Hablábamos de un contrato formal y que estaba, pues eran las condiciones de trabajo, el sueldo, el horario, etcétera, pero que había luego un contrato psicológico que no estaba escrito, que era tan o más importante que el contrato escrito y que en él está el reconocimiento que, como digo, no tiene por qué ser necesariamente de dinero. Y luego tenemos una personalidad programada pues por nuestro cerebro, y hay diferencias en los sexos. Esto está también, no creo que necesite mucha más aclaración. ¿Cuáles son los instintos sociales? La exhibición y la diferenciación. La exhibición, por ejemplo, en los primates superiores tienen gestos de exhibición, que a veces son gestos para manifestar quién manda aquí, pero también pueden ser y son gestos para tratar de impedir diferencias, luchas o rivalidades entre los miembros de la tribu. Y al mismo tiempo tenemos la necesidad de diferenciarnos. Esto ya lo hemos hablado en muchísimos otros webinars, que junto con la necesidad de pertenecer al grupo, tenemos la necesidad de diferenciarnos. La atención a los más jóvenes, precisamente porque somos mamíferos y no
adquirimos una capacidad de vivir por nosotros mismos hasta que tenemos bastante edad, la atención a los más jóvenes es un instinto social. Es un instinto social de los mamíferos que nace en el sistema límbico. Esto recuérdenlo. La agrupación en rebaños, el formar parte de grupos, de clubs, de fútbol, de religiones, de aficiones, deportivos. Luego la discriminación dentro del grupo y frente a otros grupos. La discriminación dentro del grupo es mortal de necesidad para el grupo, porque dentro del grupo lo que debe de prevalecer es la cohesión, pero precisamente un elemento de cohesión del grupo es encontrar otro grupo rival o enemigo. Y por lo tanto hay esa discriminación y esa es parte de, estoy hablando de lo que son nuestros instintos, que luego está también nuestra razón, de la que no hemos hablado, que lo que hace es mitigar, lo que hace es, de alguna manera, sopesar todo esto bajo la luz de la cultura y, por lo tanto, son instintos que tenemos, pero eso no quiere decir que los instintos predominen sobre nuestros actos y pensamientos porque tenemos la corteza prefrontal medial que está para eso, para mediar entre la parte límbica, donde están nuestros, incluso la parte más primitiva aún del cerebro, el cerebro reptiliano, pero, como digo, esta discriminación es un instinto. Luego vendrán la cultura, vendrá el sistema medial, el prefrontal, y nos dirá que quizá haya grupos externos con los que podamos colaborar en lugar de competir. Y luego otro instinto es la negociación y formación de coaliciones. Acabo de decirlo ahora mismo. Es decir, quizá decidamos en un momento que nuestro grupo se coaliga con otro grupo o con otros grupos negociando, porque eso va a dar más fortaleza al conjunto de todos ellos. Y luego están las prácticas culturales, que son las que realmente de alguna manera, como he dicho, compensan, balancean, por así decirlo, lo que son puramente instintos. La regla del 150 es que los grupos ideales de personas son aquellos formados por 150 individuos. Hay algunos ejemplos, pero concretamente en los libros de management y en los estudios se habla de una empresa brasileña, de una propiedad de una persona que al mismo tiempo es profesor en una escuela de negocios que tiene varias empresas y el criterio que tiene es que ninguna de ellas tenga más de 150 empleados. La jerarquía es necesaria. Es necesaria para resolver conflictos. Es necesaria para aglutinar dentro del grupo. Es necesaria para indicar direcciones en las que debemos caminar. Las competiciones también, porque son maneras no cruentas. En realidad, los Juegos Olímpicos u otros deportes de competición, si lo miramos de cierta manera, no son sino formas humanas y no cruentas de resolver conflictos. Son guerras sin necesidad de que haya muertos ni heridos. Los modelos de liderazgo de los que ya hemos hablado es otra práctica cultural. Los rituales y las ceremonias forman parte también de nuestra cultura, como lo es el arte y lo es la magia.
Vamos a ver algunos fenómenos actuales frecuentes. Tenemos techos de cristal, es decir, que el techo se puede romper y se puede venir abajo el sistema. Y eso se ve en muchas empresas que tienen techos de cristal y por lo tanto no sobreviven en el tiempo. Hay desconfianza en las evaluaciones del desempeño porque creemos que nuestros evaluadores están sesgados o que favorecen a otras personas en detrimento mío o que favorecen ciertas prácticas en perjuicio de otras. Hay crisis en las sucesiones de los líderes. Lo hemos hablado con muchísima extensión en el webinar dedicado a la empresa familiar, pero también es aplicable a la sucesión de los líderes de otras organizaciones. Se confía más en los rumores que en las noticias, y esto, Internet y los medios de comunicación, los medios sociales, en lugar de disminuirlo y creer más en las noticias que en los rumores, produce el efecto contrario, porque hay rumores malintencionados. Hay sabotajes y engaños. El sabotaje es un antepasado nuestro, cazador, en la sabana africana, que caza una pieza con la que tiene comida y la esconde para no compartirla con los demás. De esa manera los demás no saben que está teniendo un comportamiento egoísta y realmente está saboteando al grupo. ¿Para qué voy a hablarles de la corrupción y de los sobornos? El fracaso de algunas fusiones, yo diría el fracaso de muchas fusiones de empresas, fracaso de la reingeniería de procesos, que fue otra moda pasajera de las que hablamos hace ya varios webinars, de las modas pasajeras que influyen en el management y que tienen una vida muy corta porque se demuestra que no son eficaces. Luego la balcanización estructural, es decir, las estructuras están repetidas y repartidas en lugar de ser una y fuerte. Hay muchas que además a veces entran en conflicto entre sí. Cambios previsibles que yo escribía y preparaba antes de conocer esta pandemia del coronavirus, pero seguramente siguen siendo válidos. El teletrabajo, esto se está demostrando que es una salida de emergencia utilísima y a lo mejor de salida de emergencia pasa a ser una de las maneras de trabajar. Pero eso, ¿qué va a producir? Pues seguramente una disgregación o va a desintegrar en lugar de integrar nuestras formas de vida. Organizaciones en red, pero eso puede fragmentar o crear comunidades nuevas si no somos cuidadosos. Organizaciones virtuales como la que yo les explicaba en otro webinar de lo que son los grupos que se crean para producir una película y luego el grupo se deshace. Pero eso significará pérdida de identidad o de libertad, porque si no tenemos seguridad en que vamos a tener trabajo y empleo y ocupación, qué duda cabe que eso va a disminuir nuestra libertad. Decisiones automatizadas. Y eso nos puede llevar a que un error que está automatizado crece, se desarrolla, se expande mucho más rápidamente. O por el contrario,
puede ayudarnos a reducir el estrés. La autodirección. Les hablaba hace unos webinars de la necesidad de aumentar nuestro nivel de conciencia. Aumentar el nivel de conciencia significa aumentar la autodirección. ¿Pero eso a qué nos va a llevar? ¿A la corrupción o a la construcción de comunidades? Estructuras descentralizadas. ¿Eso nos va a llevar a tribus disgregadas o autonomía creativa? Tenemos que decidirlo nosotros, porque puede ir en ambos sentidos. Y la globalización. Y eso puede llevar a imperios ineficientes, pero también nos puede llevar a visiones integradoras, donde todos tenemos nuestro lugar y nuestro sitio. ¿Qué vamos a seguir necesitando? Pues dramas emocionales, porque el sistema límbico, la parte del cerebro en la que radican nuestras emociones, es esencial para nuestro funcionamiento como seres humanos y como grupos humanos. Por lo tanto, vamos a necesitar las emociones y sus dramas. Los juegos competitivos, que son sustitutivos quizá de la violencia de las guerras. Modelos familiares. Hay ahora una variedad de modelos familiares. La familia tradicional está en crisis. No sé si para bien o para mal, cada uno de ustedes lo juzgará por sí mismo, pero lo que sí es cierto es que vamos a necesitar modelos sólidos. Los servicios personales. Fíjense ustedes que ahora, como curiosidad, en España, aunque lo ha rectificado el gobierno, en los primeros días del encierro, en los primeros días del confinamiento, el confinamiento empezó un viernes y hasta el martes siguiente el gobierno dijo que los establecimientos que podían seguir abiertos, además de alimentación, además de estaciones de servicio, bueno, además de servicios esenciales, dijo las peluquerías. Luego lo ha cambiado. Pero, en primer lugar, fíjense la importancia que tienen los servicios personales. Decisiones y acciones cara a cara, porque a veces Internet, los correos electrónicos y los sistemas de comunicación, de telecomunicación, nos están impidiendo ver la cara de nuestro colaborador, a veces de nuestro competidor, a veces de nuestro contrincante, a veces de la persona con la que tenemos que negociar. Pero vamos a seguir necesitando mirándonos a las caras. La prueba es que los sistemas de videoconferencia hace ya más de 10 años que existen y sigue habiendo conferencias y reuniones presenciales cuando podrían hacerse perfectamente por videoconferencia. ¿Por qué? Porque necesitamos vernos las caras y vernos y ver en los demás las reacciones que tenemos ante las manifestaciones, las intervenciones. Vamos a necesitar cosas, juguetes y herramientas, y vamos a necesitar espacios comunes que a veces en las ciudades, sobre todo en las megaciudades, escasean. Yo recuerdo mi infancia, hace ya más de 70 años, pasando temporadas en un pueblecito aquí en Cantabria, en el verano. Yo los domingos, los hombres, solamente los hombres, fíjense, se reunían en un espacio, en una especie de portalada, a hablar de sus cosas, y lo llamaban el lugar. Lo recuerdo de niño, pero lo recuerdo vivamente,
porque luego he reflexionado muchas veces sobre la pérdida de estos lugares comunes en nuestras sociedades. ¿Y qué queremos como 6 ideales para dirigir las organizaciones? Empleados comprometidos y productivos. Y esto no se consigue solo con la remuneración, se consigue con la motivación, se consigue con que haya formas de trabajar nuevas y relaciones de confianza. Líderes respetados y en quienes confiamos, pero para eso hace falta que los líderes eleven su nivel de conciencia y descubran que hay alternativas a las políticas de dominio, de control y de sucesión. Decisiones mejores y más acertadas, para lo cual, una vez más, les recuerdo la importancia de que los equipos sean diversos, que se autorregulen, que las normas se las fijen ellos mismos y que reflexionen, que no todo sea hacer, que haya un espacio y haya espacios para pensar. Que las relaciones en las empresas no sean discriminatorias, que no discriminemos por razones de religión, sexo, raza, cultura, origen. Y para eso hay que integrar, hay que aceptar la diversidad y la variedad como valores y objetivos de la empresa. Valores comunitarios, no solamente valores de nuestra empresa o de nuestro grupo pequeño, valores de la comunidad. Para eso necesitamos unidades del tamaño de los clanes, que son algo más que los grupos y algo menos que las tribus, con jerarquías flexibles. Y un ideal número 6, que es actitudes positivas hacia el cambio, para lo cual tenemos que ofrecer seguridad psicológica. Tenemos que asegurar que lo que viene con el tiempo va a ser mejor que lo que tenemos. Lo que viene después del coronavirus, con el tiempo, va a ser mejor que lo que tenemos. Y para eso tenemos que abrirnos a las comunicaciones, al intercambio, porque es la manera de comunicar esta seguridad psicológica. Y luego tenemos que comprender nuestro pasado. Si los individuos estamos cableados para que nuestra primera antena de recepción de toda la información que recibimos sean nuestras emociones, y eso es así, porque es la antena de recepción, aunque luego, como ya hemos hablado, esas recepciones de las emociones se tamizan, se equilibran en el sistema frontal de nuestro cerebro. El mensaje para los directivos es que lo primero que escuchamos más alto y más fuerte son las malas noticias, como una mala evaluación negativa del desempeño, aunque la mayoría de las noticias sea buena. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos para elegir las personas que se van a dedicar a medir el desempeño. Si los individuos estamos cableados para evitar situaciones arriesgadas o de peligro, recuerden que la pulsión fundamental del cerebro es la de alejamiento y acercamiento, y ante el peligro es el alejamiento. El mensaje es que vamos a resistirnos a los cambios, excepto cuando estemos muy descontentos.
Resistir no quiere decir triunfar, sino que tenemos que buscar los argumentos para vencer esa resistencia. Y tener en cuenta que actuamos y pensamos creativamente cuando disponemos del espacio adecuado de seguridad y de apoyo. Y esto nos lo da la corteza prefrontal medial. ¿Recuerdan que les comenté en más de uno de los webinars anteriores que un psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración nazis, jovencísimo, y luego ejerció la psiquiatría y que ha escrito memorables libros, dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Es el espacio de nuestra reflexión y también es el espacio de la libertad. La persona a la que me estoy refiriendo es Viktor Frankl, que les recomiendo lean si les es posible. Si estamos cableados para sentirnos más autoconfiados que lo que la realidad nos justificaría, pues tenemos que preguntarnos de forma continua y rutinaria si ellos, los empleados, comprenden la dificultad de los desafíos que nos presenta nuestro trabajo. Cuando se es líder y se está en contacto con el entorno, el líder que tiene capacidades para ello ve las dificultades que se presentan y los desafíos y tiene que ser capaz de transformar la inseguridad que ve al mirar al entorno en seguridad en el interior de la organización, no ocultando la verdad, pero sí diciendo, esto es lo que está ocurriendo en el entorno, vamos a tomar estas decisiones, vamos a pediros vuestro consejo y luego vamos a todos a actuar a la vez y veréis cómo estas dificultades que nos han hecho ver la inseguridad, las superamos. Y si estamos cableados para clasificar rápidamente en categorías a las personas, ya saben lo que quien dice, yo a esa persona en cuanto la veo ya sé cómo es, las situaciones y las experiencias, buenas o malas, o todo o nada, en lugar de realizar análisis más matizados y más largos, en lugar de que intervenga más la corteza prefrontal medial, en lugar de tener más en cuenta lo que nos dijo Viktor Frankl, que entre el estímulo y la respuesta tiene que haber un espacio. Y ese es el espacio de la reflexión, que es el espacio de nuestra libertad. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en las entrevistas para ser conscientes de lo que ocurre, controlar la situación y poder juzgar con la mayor objetividad posible. Y ser conscientes de que cuando formamos equipos o personas con funciones dispares, tenemos que superar nuestra propensión a estereotipar a los que no son como nosotros. Los que no son como nosotros no sirven, no son útiles. Y luego, si estamos cableados para los rumores, primero no perdamos el tiempo tratando de eliminarlos porque no vamos a conseguirlo, pero sí podemos intervenir para evitar que sean rumores saludables y sin malicia.
si estamos cableados para participar en competiciones, en búsqueda de estatus y de jactarnos del éxito, especialmente esto los varones, tenemos que promover la no jactancia, sabiendo que hoy yo he conseguido esto y me puedo jactar de ello, pero seguramente para que yo me pueda jactar de algo, ha habido no sé si un inmenso, pero un gran grupo de personas que me han ayudado. A mi ya avanzada edad me doy cuenta de todas las personas que han intervenido favorablemente en mi vida. Y si yo me jacto de lo poco que sé, de lo poco que he logrado, y no les tengo en cuenta a todas las personas que me sirvieron, que me ayudaron, que estuvieron conmigo y que siguen estando conmigo algunas, no estaré actuando como una persona que tenga un nivel elevado de conciencia. Y si estamos más cómodos en comunidades no superiores a 150 miembros, esto lo acabamos de hablar, pues podemos evitarlo creando células, dividiendo los departamentos y evitar pedir a los individuos que se identifiquen simultáneamente con más de un grupo. Es decir, que dividamos la empresa en grupos más pequeños, pero que al mismo tiempo no digamos a la gente, si tú eres de ese grupo, no eres de este otro. Si tú eres de ese grupo, tu rival es este otro, sino que nos identifiquemos con más de un grupo. Y si estamos cableados para liderar de forma diferentes o no liderar en absoluto, tenemos que comprender que el deseo de liderar es quizá la característica más importante que un líder puede tener. Pero tenemos que aceptar que los individuos no pueden demostrar cualidades de liderazgo que no sean innatas, aunque la situación de la empresa lo requiera urgentemente. Es decir, que el liderazgo no asfixie, que no ahogue la libertad y la autonomía de los demás. Y con eso damos por terminado este webinar de hoy. Muchas gracias a todos por su atención.